Pues bien, amables oyentes, televidentes y amigos de YouTube de Fútbol, Goles y Goles, este partido, como ya les decía, presenta un resultado que era el que se esperaba para la categoría Atlético Nacional, para la jerarquía, para la nómina que tiene, y realmente muy bien planteado por parte del estratega Javier Gandolfi, a quien le tienen tanta inquina, tanta envidia para ese puesto y le están buscando la caída por parte de empresarios que seguramente están representando a otros técnicos. Ya por ahí suena un técnico argentino que para Nacional, en caso de que no pase a la siguiente fase de Copa Libertadores. Ese partido de Copa Libertadores es otra historia. Por ahora, el partido, como lo dicen en las entrañas del cuadro verde, tanto en la parte técnica, jugadores, directivos, el partido más importante es el que viene. No se puede pensar en Copa Libertadores cuando se tiene un partido frente a Alianza de Valledupar. Sin embargo, las cosas se están planificando también a largo plazo, no para jugar este partido y ya, no. Hay que pensar cómo planificar toda una serie de partidos que se vienen en este agosto y en septiembre, de una seguidilla de partidos importantes para el equipo verde. Hoy el planteamiento era contra Alianza Valledupar con un equipo muleto, enfrentarlo con un equipo de suplentes con doble propósito. Primero, que las figuras estén descansaditas para el partido del martes frente a Sao Paulo. Y segundo, que tengan el afianzamiento, la sincronización, los automatismos en partidos que dan puntos, que son serios, que son importantes, previo a la fecha del fin de semana, que va a tocar enfrentar a Fortaleza el sábado, y el martes se tiene partido de Copa Libertadores en Sao Paulo, eso la semana que viene. Entonces, de ahí empieza a amalgamar, amasar la nómina que tiene, los recursos que tiene dentro de su nómina el profesor Javier Gandolfi para buscar la eficiencia, y efectivamente la encontró. O sea, como experimento me parece que dio muy buenos resultados, porque los jugadores que se llaman suplentes o que es el equipo muleto, pero que en cualquier equipo son jugadores de primera línea, son titulares, respondieron y respondieron de muy buena forma. Estuvieron allí en cuanto a la intensidad, a la fogosidad, al anticipo, a aprovechar mucho los espacios. Muchas virtudes tuvo Nacional hoy y marcaron gol al minuto 10 de este compromiso. De ahí viene como una modorra en el partido, ya después promediando parte del primer tiempo y finalizando ese periodo, en que Nacional empieza a cometer ciertos errores, pero es más por el adormecimiento, porque al frente no tenía el rival que lo exigiera y que lo hiciera despertar. Fue muy necesario, y lo hablábamos en la transmisión del partido, que en esa charla de intermedio les jalaran las orejas, un baño de agua fría, con hielo, en fin, en la bañera con hielo, pero que reaccionaran, porque estaban cometiendo errores propios de Nacional, no, o sea, como dicen en el tenis, errores no forzados, porque no los estaba apretando Alianza, no estaban como en una situación apretada para cometer esos errores tan infantiles, porque eran en las entregas, entregando el balón. Nacional llega a un punto en que empieza a conducir demasiado, y cuando conduce se vuelve muy legible para el equipo rival, y ahí donde vienen los anticipos, vienen las presiones, y esa lectura se la hacen porque conducen y porque no hay movilidad en los otros compañeros para generar esas líneas de pase. Así le pasó en el primer tiempo. Reaccionan ya para el segundo pensábamos que iba a ser en medio de un diluvio, porque se veían unas nubes muy oscuras sobre el oriente de la ciudad de Envigado, donde se escenificó el partido. Ingresa Edwin Cardona, ingresa Marino Inestrosa, entra Juan Manuel Zapata, entra también Alfredo Morelos, y todo eso se ve reflejado en un dinamismo que tiene Atlético Nacional, por un lado, de que hacen las cosas muy bien, de que les gusta tocar, de que son los artistas, y ellos solos de por sí, su nombre inspira para que el equipo haga las cosas muy bien, pero también le inspira al rival, porque el rival inmediatamente reacciona, y ya que tenía mucho impulso para salir al ataque, empieza a hacer Uber Boder los cambios desde el primer minuto del segundo tiempo para entrar con Iron del Valle, con varios jugadores que se sumaban al ataque
ya no era tan pasivo el equipo como en el primer tiempo, sino que ya era un equipo más combativo y más contundente en la segunda parte. Ahí entonces, con los cambios que ya hace Gandolfi, ya ahí mismo tiene que recular inmediatamente a ponerse alerta, porque dejar a Marino Hinestrosa con la marca de un solo hombre es peligrosísimo. Dejar a Edwin Cardona que se inspire, que lleve la batuta de Nacional con un solo hombre que lo esté marcando, inmediatamente también es riesgo para el equipo en contra. Entonces lo que hace Alianza es que retrocede, pero retrocede con hombres que no tienen ese perfil, porque así fue como el técnico lo hizo los cambios. Jugadores más de ataque y no tanto de marca, porque ya en el segundo tiempo tenía que buscar, con la mínima diferencia por la que estaba perdiendo, tenía que buscar la paridad. Pero cuando reacciona ya ante los cambios que le hace Nacional, inmediatamente no tiene, o sea, retrocede, pero no tiene la suficiencia como para que contengan también a los hombres de Nacional, porque no son hombres netamente de marca los que ya tenía Alianza en el segundo periodo. No había más de otra, ya había hecho los 5 cambios, con lo que tenía que afrontar. Busque también entonces adelante a ver cómo acortaba las distancias, y lo que hace es que le deja toda la mitad de la cancha. Es más, en una de esas Andrés Sarmiento, que fue uno de los goles que desperdició, arranca desde la raya de la mitad de la cancha. Arranca totalmente habilitado porque tenía todo ese espacio. Ya era la segunda ocasión en que se le producía todo ese espacio para que saliera e hiciera esa transición o ese contragolpe que llamaba en otra época. Entonces el partido estaba muy desequilibrado porque Alianza quería venir a jugar, pero tenía unos artistas de Nacional a los que tenía que combatir y no tenía los hombres para ese ir y venir o para generar esa contundencia suficiente para controlar a los de Nacional. Se fue mermando poco a poco Alianza en ese ida y vuelta, físicamente se mermó al punto que ya cuando Nacional aprovechó a sus espaldas le marcó los otros 2 goles. Una anotación de Juan Manuel Zapata exquisita, hermoso ese gol de media distancia, cómo logra coger ese balón para bañar al arquero Chaverra y poner el 2-0. Y después viene los desperdicios de Andrés Sarmiento, pero finalmente en el minuto 90 muy merecida la tercera anotación en una de esas transiciones rápidas, pero con una salida muy clara de Nacional, mostrando la intención que siempre ha tenido desde que se ha visto el trabajo de Javier Gandolfi y lo que pretende este técnico con Nacional, que son los pases largos, la profundidad y la amplitud del terreno de juego. El pase sale desde Jorman Campuzano, que busca a Marino Hinestrosa, que parte en velocidad por el costado derecho. Él se asocia con Edwin Cardona y Edwin Cardona lo que hace es que pone el pase a la zona 14 donde estaba llegando Sarmiento. Por el otro lado también estaba llegando Alfredo Morelos, pero no había necesidad de tocarle a Morelos porque Sarmiento toca el balón, lo controla en el mismo aire y el balón rebotándole así en el aire, y en ese mismo instante la empuja para poner el 3-0 contundente sobre Alianza de Valledupar. Muy satisfechos nos vamos esta tarde después de ver este partido de Nacional, con la seriedad con que afrontó el partido. En algún momento decía yo que de pronto era como un partido de recocha, como un entrenamiento, pero eso me refiero es a que no hubo como una contundencia de descalificación hacia los errores que se habían cometido, primero en defensa y segundo los yerros. Cuando se come un gol, eso es imperdonable para un jugador profesional que, teniendo toda la disponibilidad y ese mano a mano frente al arquero como Andrés Sarmiento, que desperdicia esa oportunidad previo 2 minutos antes, era por ahí el minuto 88 antes de que hiciera la anotación efectiva. Entonces Nacional se tenía que pellizcar. Alfredo Morelos fue uno de los más contundentes en cuanto al ánimo que le ponía, al regaño que le hacía a sus compañeros, porque él quería atacar y atacar y atacar, estaba demasiado ansioso Alfredo Morelos, y muchas veces esas diagonales que él proponía se las dejaban hechas, entonces bajaba ya como desanimado, porque en ese control administrativo que tenía Nacional por tener la ventaja en el partido, la orden era como temporizar más. Entonces amagaban con que iban a hacer el pase, pero no lo hacían, sino que antes se apoyaban en defensa, se podían apoyar en el arquero,
y simplemente volver a iniciar el juego desde su propio terreno. Entonces, ahí es donde ya uno dice, bueno, hay una instrucción del técnico para que las cosas se administren, y otra es la ansiedad y el fervor y lo que le quiere poner cada uno de los jugadores, ese granito de arena que es un terrón realmente muy gigante para que Nacional haga las cosas bien. Entonces, hablando de eso, del aporte de cada uno de los jugadores, hay que darle aplausos a esta línea de suplentes o el equipo muleto con el que salió Nacional esta tarde. A Simón García, inmenso, por ahí cometió un error en el segundo tiempo, pero eso se le perdona porque todas las demás jugadas las hizo muy bien, tiene talla, tiene seguridad, tiene anticipo, sabe muy bien en cuanto a los recursos de lo que va a hacer y sabe qué va a hacer cuando recibe el balón, inmediatamente hacia dónde lo va a jugar, si lo va a reventar, si lo va a jugar con uno de sus compañeros o si se va a apoyar con su propio arquero. También Joan Castro, sabemos de la calidad que tiene, eso es indiscutible, que si puede ser titular, puede ser suplente, él tiene todos los méritos para estar en Atlético Nacional. Andrés Salazar, digo yo, ese nivel por el que está pasando, muy por encima de Camilo Cándido, pero las decisiones las toma el técnico y él sabrá manejar cuestiones de temperamentos, de motivaciones, en fin. El caso es que Cándido es el titular y Andrés Salazar está en este equipo suplente o muleto. Elkin Rivero dio la talla como siempre, sentó cátedra, sentó autoridad allí al pie de ese general como es Jorman Campuzano. Indiscutible el nivel que han mostrado estos dos jugadores, y sobre todo Elkin Rivero me alegra mucho porque se le ve ya como su estatura, su crecimiento, ha adquirido lomo y eso lo impone en el medio campo en la posición de él, que es bastante exigente, como es volante de recuperación, donde hay mucho roce, hay mucho choque, pero él es muy higiénico y muy milimétrico en cuanto a los cierres. Él no se hace amonestar, pero eso sí, no se deja braviar y bravea más bien al que ingrese por esa zona. A pesar de su juventud, de la poca experiencia que tiene, juega como si fuera un valiente de 1000 batallas. Al pie de Jorman Campuzano, el capitán, que cuando entró Edwin, ahí sí por jerarquía, le entregó la franja de capitán, lo saludó y le hace como la respectiva ceremonia porque va a entrar su capitán natural. Pero Jorman, inmenso en ese medio campo de Nacional. Ya después los jugadores que estuvieron en el primer tiempo, el Billy Arce, estuvo el jugador, Francisco, que fue el que salió lesionado por su nariz, sangrando y todo eso, entregó hasta el último esfuerzo en el campo de juego y creo que ha cumplido dentro de la expectativa que se tenía para este compromiso. Bauzá, Juan Francisco, el Pepe Bauzá, ha cumplido con toda la expectativa que le teníamos a este jugador argentino y hoy lo demostró, ese agradecimiento que le tiene al club, y lo demostró fue con creces precisamente en el terreno de juego, porque no es solamente decir que estoy agradecido, sino que voy a luchar por portar esa camiseta. También Marlon Moreno, algunas jugadas las hace individuales, otras veces se proyecta, trata de ser muy colectivo, pero me está llamando la atención es que él no tiene buen chute, no tiene buena media distancia como para abrir buenos centros. Todos los centros los abre corticos, rastreritos, esperando a que llegue alguien allí al área, o cuando no, decide patear al arco, pero sacó 2 escupitas ahí que fueron realmente muy fácil controlables por Chaverra, y eso es lo que deja como en deuda a Marlos Moreno para que él aumente su nivel, para que él sea un poco más colectivo y piense más en que algunas veces los pases son rastreros, pero rápido, que el balón vaya rápido, o balones aéreos, no se le ve como esa potencia, esa fuerza como para levantar el balón. Entonces vamos a hacerle ese seguimiento a esta forma de jugar de Marlos Moreno. Y adelante Facundo Batista, que pues hizo el primer gol, estaba allí siempre como 9, siempre pendiente, asistiendo y con muy buena asociación con Bauzá, que nos deja muy satisfechos de que esta dupla de jugadores extranjeros, aunque el partido hoy no fue el más exigente, pero han demostrado la voluntad que tienen para hacer las cosas bien y que tienen la capacidad para que estén jugando en Nacional y sean refuerzos del equipo verde. Nos vamos entonces contentos con este 3-0, pendientes de lo que será la próxima presentación de Atlético Nacional
frente a Sao Paulo de Brasil el próximo martes, aquí en el Estadio Atanasio Girardot, 7:30 de la noche, partido que estaremos por aquí, por Fútbol Goles y Goles, llevándole las incidencias de esta Copa Libertadores y analizando cada uno de los detalles del cuadro verdolaga en este periplo internacional. Es un partido importante, el de Copa Libertadores. Quizá el partido, o sea, cada vez que se avanza en una fase de Copa Libertadores, viene el partido más importante del año, porque es que si no se avanza, se queda eliminado. Estos partidos van dando la opción de llegar a cuartos de final, porque estamos en octavos, en la fase de octavos, y eso va generando mucho más recursos para la empresa como tal. Para el Club Atlético Nacional le va a ingresar un billete considerable en caso de que dejen el camino a Sao Paulo. Sao Paulo también sabe eso, hace inversiones costosas en nómina, Nacional no tan costosas, hace también inversiones pensando precisamente en esa competencia internacional. Y ahora viene el tema espinoso de por qué le quieren, por qué piden la cabeza del técnico Javier Gandolfi. Eso lo generan unos periodistas, uno que está en Bogotá, otro que está por allá en el eje cafetero, que es argentino, es extranjero, pero ellos tienen a sus oídos empresarios que les hablan. No, que es que los directivos no están a gusto con Javier Gandolfi. Los directivos, y uno no sabe quiénes son los directivos, porque el presidente, que es un directivo, se la jugó por Javier Gandolfi y tiene contrato a 3 años. El director deportivo, sí que más todavía, Gustavo Fermani, ha estado apoyando y sabe de los procesos que hace Javier Gandolfi, cómo ha sido como su recorrido en el fútbol internacional, en el fútbol argentino, y por eso lo trajeron a Atlético Nacional, no porque sea muy amigo, porque sea bien parecido, no, porque es que se merece por su conocimiento estar ahí en el banquillo, sabe dirigir, y se le ve, eso era lo que destacábamos mientras el partido, se le ve que la información se la reciben bien los del equipo muleto o los del equipo grande, el equipo titular. Entonces él hace bien buenas sucesiones de entrenamiento, se le ve en el terreno de juego. Bien ponga un equipo titular o un equipo suplente, se le ve la misma información como juega. Hay una identidad, una eficiencia, que cuando se le va a Lancenristre los árbitros a sacarle tarjeta roja, tarjeta amarilla por cualquier medio faltica, ahí no hay tutia que valga. Pero de resto, Nacional es un equipo que se hace eficiente, que sabe leer los partidos, que le gusta ganar, que físicamente lo tienen muy acomodado a que sea muy superior a los demás equipos en Colombia, y corre hasta el minuto 90, tiene eficiencia en ese sentido. La parte anímica es lo que hay que trabajarle mucho al cuadro verde. Entonces, a todo eso se le está apostando. Está dentro, hoy quedó segundo en la tabla de clasificaciones, compartiendo con Llaneros ese puesto después del Atlético Junior. Entonces, no va a haber satisfacción por parte de los directivos de que el equipo está bien, está ganando, está clasificado. Ya clasificó en Copa Colombia a la siguiente fase. Ahora en la liga está súper bien ubicado en la tabla. Vamos a ver cómo le va en este partido de Copa Libertadores de América, que es un rival muy muy duro. Si pierde Sao Paulo, ahí se genera crisis. Si pierde Nacional, se va a generar crisis. Entonces, ¿por qué están pidiendo la cabeza del técnico? Y dicen, no, que es que la hinchada no, la hinchada está contenta viendo al equipo ganar. Entonces, son empresarios malintencionados que tienen hojas de vida para presentársela a los directivos de Nacional, pero esperando que se caiga Gandolfi. Con cualquier cosita le hacen escándalo, le hacen inmediatamente como el bullying a nivel de prensa, a nivel de redes, que buscando es que la salida. Entonces, si ellos tienen ese contacto tan directo con los directivos de Atlético Nacional, por encima del presidente Sebastián Arango y por encima de Gustavo Fermani, entonces ellos sabían que Antonio José y toda la familia Ardila Lule había vendido a Postobón, y eso nunca lo llegaron a decir hasta que no salió el negocio con el grupo Mariposa de Guatemala. Entonces empiezan a meter unos cuentos chinos de que es que los directivos no están a disgusto. Cuando un directivo va a llamar a un periodista, yo estoy a disgusto con Gandolfi. Pues cosas tan ilógicas, pero bueno, cosas se ven en la viña del Señor. Entonces, por eso decimos que estamos muy satisfechos con este triunfo de Nacional, muy satisfechos por Javier Gandolfi, que está haciendo las cosas muy bien. Todo su equipo de trabajo en la cancha se está jugando muy muy bien.
Habrán partidos en que no van a ser tan brillantes como estuvieron esta noche, porque vienen partidos importantes contra América, contra el Deportivo Independiente Medellín en el Clásico de la Montaña. La misma fase de Copa Libertadores, cada partido es una final y, como les decía, el partido más importante del año. Y ante todo esto, ¿qué hay que hacer? Respaldar al equipo, vivir las alegrías cuando gana y también sentir la tristeza por la derrota, pero no para que Nacional se vuelva un equipo de tienda, porque cada que quieran generar una crisis se va a generar y hay que cambiar de técnico. De manera que muy satisfechos con este triunfo de 3-0. Nos espera el reto grande de Sao Paulo, le vamos a hacer fuerza, y Nacional concentradito, haciendo las cosas bien como hasta ahora se le han visto. Esperemos que ese escollo y que esa fase de Copa Libertadores la pase y que empiece a escribir una nueva historia con el técnico Gandolfi y con sus muchachos en la cancha.